Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otra noche más de estudio en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar el tema que iniciamos el día de ayer acerca del cronograma de Dios de los últimos tiempos que nos enseña Mateo capítulo 24, pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra y para aprender, Señor, cada día más de ti, para llevarnos a la obediencia a tu palabra, Señor, para la vida abundante y en el caso específico del día de hoy, Señor, para conocer los tiempos que están por venir de acuerdo a lo que nos enseña tu palabra y prepararnos, Señor, para estar listos a lo que vendrá. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú has sido un Padre bueno, maravilloso hasta ahora, Señor, y lo seguirás siendo porque tú no cambias. Gracias porque has sido nuestro proveedor, has sido nuestro sanador, libertador, has sido nuestra seguridad, fortaleza, castillo, Señor, y has sido nuestro defensor en todas las circunstancias, Señor, y nos has hecho más que vencedores por medio de Cristo en ellas, Padre. Señor, te damos gracias también por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros tuviera perdón de pecados y vida eterna, Señor, y por haber enviado también tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, sobre nosotros y en nosotros, Señor. En esta noche, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, con su unción que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento de la verdad, a la obediencia a la palabra, a la vida plena que tenemos en ti, Señor, y que quite todo temor, toda ansiedad, toda angustia acerca, Señor, de estos últimos tiempos que nos tocan vivir y nuestra fe sea fortalecida, afirmada, establecida y perfeccionada en ti, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos y por sobre todo preparando nuestro corazón como una tierra fértil en la cual tu palabra como semilla sea sembrada y produzca fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Te damos gracias por la respuesta a nuestras peticiones y por la porción de bendición y de vida eterna que tú sembrarás en nuestros corazones en esta noche, Señor, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú la mereces, Señor, solamente tú eres Dios verdadero y eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Para nosotros es una bendición el poder compartir con ustedes en esta noche. Vamos a continuar nuestro estudio que iniciamos el día de ayer con el cronograma de Dios acerca de los últimos tiempos en Mateo 24. Hablamos de la importancia de este cronograma, puesto que es una palabra directa de Jesús, además de que está confirmada por lo que Jesús nos enseña en el libro de Apocalipsis. El día de ayer vimos las diferentes etapas en las cuales o que componen ese cronograma del Señor y solo para recordarlas, están en Mateo 24, versículos del 4 en adelante. La primera es en el versículo 5, nos habla de de aún no es el fin. Luego del versículo 7 al 8, de principio de dolores. En el versículo del 9 al 14 de la tribulación, en los versículos del 15 al 20 de la abominación desoladora, del 21 al 28 la gran tribulación, para terminar en el 29 al 31 con la señal del Hijo del Hombre. También en Mateo 24, 32 al 36 nos habla de la señal de la higuera y
del arrebatamiento de la iglesia en los versículos del 37 al 41. Y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, estas dos cuestiones, que son la señal de la higuera y el arrebatamiento, van entre principio de dolores y la tribulación. Entonces hoy el día de ayer ya vimos con detalle dos de esas etapas, que son aún no es el fin y principio de dolores, dos etapas en las cuales las señales ya están cumplidas. Lo que tocaría es la tribulación, pero de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, antes de la tribulación se producirá la señal de la higuera y el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver la señal de la higuera, que es Mateo, que está en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 36. Dice la palabra: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muy bien. ¿A qué se refiere esta señal de la higuera? En la palabra de Dios entendemos que la higuera se refiere siempre al pueblo de Israel. Por lo tanto, dice: de Israel aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿A qué se refiere cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas? Quiere decir una planta que fue sembrada y comienza a florecer. Recordemos que el pueblo de Israel, desde el año 132 después de Cristo hasta el año 1948, no tuvo una patria, no tuvo una tierra propia, estuvo disperso en muchísimos países, sobre todo alrededor de toda la tierra. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas reconocieron el derecho de Israel a tener su propio territorio, y entonces le asignaron una porción de lo que la porción de lo que hoy es Israel. Así que este reverdecer, este renacer de la higuera ya se cumplió. De hecho, muchos dicen, y yo estaría de acuerdo con ello, que el renacimiento de Israel coincide con el inicio del tiempo de principio de dolores, realmente es resultado de principio de dolores, porque en principio de dolores habla de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y esto se refiere a las guerras mundiales. Y Israel surgió a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Esto derivó en que Israel fuera restaurado como nación, como territorio, en donde hoy está la nación de Israel. Entonces, esta señal ya está cumplidísima. Y también esto está de acuerdo con lo que enseña Ezequiel 37. En Ezequiel 37 recordemos que es el valle de los huesos secos, y el valle de los huesos secos se refiere a la restauración de Israel también, que sucedió en mayo de 1948. Lo importante de esto es que la palabra de Dios nos enseña: de cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere este pasaje? En la palabra de Dios
en el libro de los Salmos, que es la última referencia a la duración de una generación, nos habla de que las generaciones humanas serán de 70 años y en los más robustos de 80 años. En el momento actual, pues esa palabra no ha sido modificada de ninguna manera. De tal forma que ya sea por esa razón o porque se refiera a que la última persona que viva o que estas señales, el tiempo no pasará hasta que muera la última persona que en 1948 estaba viva en Israel o dentro de los judíos. Cualquiera de las dos opciones podría ser, e incluso de cualquier persona que estuviera viva en 1948 en alguna parte del mundo. Sin embargo, notemos esto. No está diciendo la palabra de Dios acá, no dice que hasta que termine esa generación se van a producir esas señales. En ninguna parte lo está diciendo. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Quiere decir que todo eso va a acontecer en el periodo de una generación que comenzó a contarse en 1948 y que puede ser en cualquier momento de nuestra vida, porque ya comenzó a contar esa generación. Entonces puede ser en cualquier momento de nuestra vida. Y un asunto importante aquí y es que independientemente de si los últimos tiempos van a comenzar o ya comenzaron o comenzarán más adelante o lo que sea, cada uno de nosotros tiene su día del arrebatamiento, el día que se va a presentar con el Señor. Cada uno de nosotros, nuestra vida no es eterna, nuestra vida tiene una duración limitada que nosotros desconocemos y podemos partir con el Señor en cualquier momento. Podríamos partir en este momento por cuestiones de enfermedad, accidente o lo que fuera, o más adelante en los próximos días, próximos meses, próximos años. No sabemos exactamente. Por lo tanto, este es un imperativo que cada uno de nosotros estemos preparados para ese día, porque no sabemos cuándo llegará. Pero de que llegará a la vida de cada uno de nosotros, y puede ser algo que suceda inmediatamente o que suceda dentro de algún tiempo, no lo sabemos. Pero si sucede inmediatamente, la pregunta sería, ¿estamos preparados para ese momento? Deberíamos prepararnos independientemente de si el arrebatamiento de la iglesia va a ser hoy o el año entrante o la siguiente década o en el siguiente siglo, lo que fuera. Independientemente de ello, cada uno de nosotros debería estar preparado para el momento en el cual vamos a partir con el Señor, ya sea por enfermedad, por accidente o por el arrebatamiento, y eso puede suceder en cualquier momento de hoy en adelante. Así que es importante esta enseñanza para prepararnos, para alentarnos a estar preparados para ese día en primer lugar. En segundo lugar, nos debería también alentar a la evangelización de los que están alrededor nuestro, porque a ellos también les va a llegar el día en que tendrán que partir de aquí de la tierra, y si no están preparados, si no han sido salvos, ellos irán directamente a la muerte eterna, mientras que si son salvos, irán a la presencia del Señor, a alguna de las moradas eternas de las que nos habla, de las moradas en la casa del Padre, de las que nos habla la palabra de Dios y específicamente Jesús en el Evangelio de Juan. Así que también nos debería llevar a la evangelización, y por el otro lado, la preparación nos debería llevar a una mayor obediencia y santificación en la palabra de Dios cada día.
pero también nos debería llevar a algo, a la plena convicción de la seguridad de que pase lo que pase en nuestras vidas, el Señor nos va a dar la victoria y el Señor va a guardarnos por ese depósito que Él ha hecho en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa de la redención final. Podemos tener la seguridad de que no importa lo que suceda de aquí en adelante, el Señor de todos modos estará con nosotros y nos dará la victoria. Así que estudiar los últimos tiempos no debería ser un motivo de temor o un motivo de rechazo como es para muchas personas, sino debería ser un motivo de alentar nuestro corazón hacia la obediencia a la palabra, la santificación, la evangelización y la fe absoluta y la certeza absoluta de que pase lo que pase en nuestras vidas, de aquí en adelante el Señor nos dará la victoria, porque la enseñanza de los últimos tiempos nos enseña básicamente que nada de lo que hay en el mundo podrá derrotar ni a Cristo ni a los hijos de Dios, sino que en todas las cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchos rechazan la enseñanza de los últimos tiempos porque se ha dicho tanto y no ha sucedido que pueden estar desanimados por eso en primer lugar, o en segundo lugar porque les puede dar temor y prefieren evitar pensar en eso que pensarlo, pero ninguna de esas dos posiciones es aceptable. Primero, porque la Biblia claramente nos ha enseñado que muchos profetizarán falsamente acerca de los últimos tiempos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la antorcha profética más segura para que nos oriente. Quiere decir que si han sido engañados, no es porque Dios haya fallado o porque Dios no va a cumplir lo que dice su palabra, sino por ignorancia, por ignorar las Escrituras. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en Oseas capítulo 4, versículo 6, que su pueblo, su iglesia, perece por falta de conocimiento. Número 1. Y número 2, tampoco es motivo para no estudiar las cosas acerca de los últimos tiempos el temor, porque la palabra de Dios también nos enseña en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Y en el estudio de los últimos tiempos no encontramos nada para los hijos de Dios que nos pueda atemorizar. Más bien encontramos solamente cuestiones o enseñanzas que nos alientan a mantenernos firmes en medio de los tiempos malos, porque sabemos que vamos dirigidos hacia la victoria y que además el Señor, nuestro Padre, que nos ha guardado, protegido, provisto, sanado, etcétera, hasta el día de hoy, lo hará permanentemente, porque Él no nos dejará ni nos abandonará. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y no cambia. Por lo tanto, Él seguirá al cuidado de nosotros, pase lo que pase. Quienes sí verdaderamente deben tener temor es aquellos que no están rectos delante del Señor, que no están caminando en vidas dirigidas hacia la obediencia y hacia la santidad del Señor, aunque no seamos perfectos, porque la santidad y la obediencia será perfecta hasta el día en que nos presentemos delante del Señor. Pero la vida del cristiano sí es una vida que va creciendo como la luz de la aurora hacia la obediencia y hacia la santificación, de tal manera que los únicos que deberían tener temor son aquellos que no estén caminando en esa santidad, en esa obediencia a la palabra de Dios, o que la rechazan total y completamente, como son las personas que no creen en el Señor Jesucristo. Ellos sí tienen un motivo para temer. Pero usted y yo, si estamos parados en nuestra salvación en Cristo Jesús y estamos caminando cada día hacia una obediencia perfeccionada y hacia una santidad perfeccionada, pues podemos tener total y completa paz de que el Señor nos guardará aún en medio de la tribulación, porque
de cualquier tribulación. No estoy diciendo que la iglesia va a pasar la tribulación, pero sí estoy diciendo que a pesar de los días malos, el Señor nos va a guardar como lo ha hecho hasta el día de hoy. Muy bien. Entonces ya hablamos de la señal de la higuera, ya hablamos que estamos dentro de la generación que verá la venida del Señor. Y alguien puede preguntar, ¿por qué en otras generaciones también dijeron que el Señor venía y no vino en ese tiempo? Por una razón muy simple. Porque esta señal no se había cumplido y no se dieron cuenta los que dijeron que el Señor ya venía pronto, de que la señal de la higuera todavía no estaba presente, es decir, la restauración del pueblo de Israel. De hecho, recordemos que en Daniel el Señor le dice a Daniel que las palabras de ese libro, por lo tanto las palabras del cumplimiento de las profecías acerca de los últimos tiempos, estarían cerradas hasta el tiempo en el que las personas correrían de un lugar a otro y la ciencia se aumentaría, cosa que no sucedió en los años, en las generaciones anteriores, pero sí está sucediendo en esta generación y específicamente desde 1900, alrededor de 1950 en adelante, la ciencia se ha multiplicado no por una vez ni por 10 veces. El contenido de la ciencia y la información científica se ha multiplicado al 1000% o mucho más, y se sigue multiplicando, aparte de que la velocidad de desplazamiento de las personas de un lugar a otro se ha multiplicado también infinitamente a como estaba en 1950, alrededor de 1950. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en que antes de 1950 no habían cohetes espaciales, y los cohetes espaciales se mueven a una velocidad impresionante en el espacio, además de que ya hay aviones que han superado la velocidad del sonido. Así que, o la velocidad la velocidad de la luz, perdón. No, la velocidad del sonido ya han superado, han roto la barrera del sonido. Así que el tiempo de que se abriera la perspectiva profética del libro de Daniel es para esta generación, que coincide con la generación que vio el despertar o el renacer de la higuera. Muy bien, entremos a la siguiente etapa. Entonces, ya hemos visto, para recordar, ya hemos visto, aún no es el fin, principio de dolores, la señal de la higuera. Nos toca la señal de los días de Noé o del arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto habla del arrebatamiento. Esto habla de que uno será tomado y el otro será dejado. Ahora notemos lo que dice, porque esto es muy importante. Dice, más como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. En el Evangelio de Lucas, junto con esta referencia, hay otra a los días de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó tanto en los días de Noé como en los días de Sodoma y Gomorra? Resulta que la iniquidad, la maldad se había multiplicado exponencialmente con relación a la época en la que estaban viviendo. Pero ¿qué pasó? Dios decretó un juicio, como están decretados los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, que son los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, de las que nos habla Apocalipsis con detalle en del capítulo número 6 del libro de Apocalipsis al capítulo número 18. O sea, el juicio está decretado.
qué sucedió en el juicio que Dios había decretado en los tiempos de Noé y el juicio que Dios decretó para Sodoma y Gomorra. Resulta que a los justos el Señor, antes del inicio de los juicios, los sacó de ahí. A Noé y a su familia, en el cumplimiento de la promesa del Señor de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva. Noé era justo delante del Señor. El Señor cumple su promesa de que la casa de Noé será salva, y entonces entran todos en el arca 7 días antes de que comience la lluvia. Entran al arca, el Señor cierra el arca y ellos esperan que inicie la lluvia, y la lluvia inicia 7 días después. El juicio vino para todos los incrédulos que tuvieron alrededor de 120 años para convertirse, viendo lo que Noé estaba haciendo y mediante la predicación de Noé. Sin embargo, no se convirtieron, pero Dios fue fiel y justo con Noé, que era justo delante de él, como lo somos nosotros, y lo guardó de ese juicio, de esa tribulación que vendría sobre el mundo, y entró en el arca. Y la palabra de Dios también nos enseña que nuestra arca es Jesucristo. Así que nosotros entraremos en el arca antes del juicio, antes del inicio de los juicios de la tribulación y de la gran tribulación. Por el otro lado, cuando lo de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, igualmente Dios mandó a 2 ángeles que muy probablemente podrían ser Jesús y el Espíritu Santo, a sacar a Lot y a su familia, a pesar de que su familia no era muy justa, que digamos, pero Lot sí era justo. Y entonces, antes de que venga el juicio sobre Sodoma y Gomorra, son sacados de ahí Lot y su familia. Y hasta que ellos están en protección, entonces vienen los juicios. Y la Biblia nos dice que así será el arrebatamiento. Antes de que comiencen los juicios, uno será tomado, el otro será quitado. Entonces la iglesia, los justos, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, los nacidos de nuevo, los que han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas y están viviendo enfocados hacia la obediencia a la palabra de Dios y hacia la santificación, serán sacados de en medio antes de que comience el juicio. Y esto nos lo enseña el libro también en la epístola a los tesalonicenses. En la primera epístola, si no estoy mal, en el capítulo número 4, déjeme venir, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, es primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, a primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer el pasaje completo. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, es en el capítulo, dije primera de Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ojo, por eso es Jesús el arca, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, no está hablando entonces de la tribulación y la gran tribulación, porque en esos momentos no habrá paz y seguridad. Ahí lo que habrá es una tribulación cual nunca la ha habido antes sobre la faz de la tierra. Entonces nada de paz y seguridad. Entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, es decir, habrá el tiempo de paz y seguridad es antes de la destrucción repentina que comienza con la tribulación y la gran tribulación. Como dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. No dice sobre nosotros los creyentes, sino sobre ellos los incrédulos, ¿no? Vendrá sobre ellos los que están en oscuridad. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de Dios. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. El día de la ira del Señor comienza el día que comienza la tribulación y la gran tribulación, y el Señor no nos puso para ira. Por lo tanto, no vamos a estar en la tribulación y la tribulación. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo, los nacidos de nuevo, los que viven en el señorío de Cristo hacia una obediencia y una santificación creciente. Entonces Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez la palabra está enfatizando que el Señor Jesucristo es nuestra arca para ese tiempo. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces nos queda muy claro con estos pasajes que además de lo que dice el libro de Apocalipsis, que también lo mencionamos ayer y que lo vamos a recordar en este momento, el libro de Apocalipsis se divide en varias partes. La primera es el capítulo 1, que es la revelación de la persona del Señor Jesucristo, el día de hoy restaurado a toda su gloria. En los capítulos 2 y 3 son 7 cartas a 7 iglesias que están en la tierra. Pero inmediatamente en el capítulo número 4 y capítulo número 5, la iglesia en la persona de Juan es trasladada al cielo, y desde ahí ve todo lo que va a suceder en el inicio de la tribulación hasta el final de la tribulación, que son los capítulos del 6 al 18, que curiosamente en ningún momento mencionan la palabra iglesia. La última vez que en el libro de Apocalipsis es mencionada la palabra iglesia es en el capítulo número 3. ¿Por qué? Porque la iglesia se va con el Señor Jesucristo. La iglesia, que es la novia de Cristo, se va con el Señor Jesucristo. Los que no fueron salvos se quedarán, aunque hayan asistido a congregaciones, y tendrán la oportunidad de ser salvos durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, al igual que los judíos que no se hubieran convertido a Cristo. Ellos son los elegidos, los que serán salvos y elegidos del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, pero que ya no serán parte de la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia arrebatada va al cielo, ahí ve
desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. En el capítulo 19 comienza con las bodas del Cordero, es decir, las bodas de Cristo con esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha, y la venida de Cristo a la batalla del Armagedón en contra de Satanás, el anticristo y el falso profeta, y todos los ejércitos del anticristo que son derrotados y enviados al lago de fuego. Así que esa es otra prueba de que la iglesia no pasará por la tribulación, sino que el arrebatamiento será antes de ello. Luego, después del arrebatamiento de la iglesia, nos lo dice la palabra de Dios, pero después del arrebatamiento de la iglesia comenzará la tribulación. Si inmediatamente, si un tiempo después, no lo sabemos, pero después del arrebatamiento vendrá la tribulación. Y ahí dice la palabra en Mateo 24, del 9 al 14, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Notemos lo que dice la palabra aquí. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quiénes se refiere este pasaje? Que serán entregados a tribulación, los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes. Primero que nada, se está refiriendo a los que se conviertan a Cristo después del arrebatamiento, número 1. Y número 2, a los judíos. Recordemos que el Evangelio de Mateo, del cual estamos tomando este pasaje, está dirigido a los judíos. Por lo tanto, se refiere a los que van a ser salvos después de la tribulación, porque la iglesia se fue con el Señor en el arrebatamiento. Entonces son los creyentes post-arrebatamiento y los judíos. Además, dice también que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué se está refiriendo esto? Si vemos, son las cosas que van a pasar en la gran tribulación, y a nosotros no nos van a afectar, a los que somos la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Esa iglesia nacida de nuevo, que está caminando enfocada hacia una mayor obediencia de la palabra y perfeccionamiento en la santificación cada día. Sin embargo, dice: os entregarán a tribulación y os matarán. Aunque esto es una señal de la tribulación, ya lo estamos comenzando a vivir en este tiempo. Ya hay tribulación, y si no, miremos todas estas cosas que han estado pasando a raíz del COVID. Obviamente esto ha traído ansiedad, angustia, algún tipo de incertidumbre y de tribulación a la iglesia. Y os matarán en algunos lugares del mundo, como por ejemplo la China, Corea del Norte, algunos países musulmanes. El ser cristiano en esos países implica el riesgo de muerte. Son los países o los lugares donde en este momento se está matando a más creyentes por no renunciar a su fe. Hay una persecución, hay una tribulación y hay martirización y muerte para creyentes en esos lugares. No a todos, pero sí hay una buena parte. De hecho, si vemos las estadísticas de los cristianos que han muerto
por no renunciar a su fe, por persecución religiosa en el mundo. Esto ha ido aumentando en los últimos 20 años. En este momento no tengo la información exacta de lo correspondiente al año 2020, pero han de estar alrededor de unos de 100,000 a 150,000 creyentes en el mundo que son asesinados anualmente por no renunciar a su fe. Este es un anticipo de lo que va a suceder en la tribulación. ¿Por qué razón? Porque las señales de cada una de las etapas no aparecen inmediatamente en el inicio, van apareciendo las primicias o los inicios de esas señales van apareciendo en la etapa anterior. Y en la etapa anterior a la tribulación en la que hoy estamos, ya hay una presencia incipiente o naciente de lo que será, lo que sucederá en la tribulación. Aparte dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto también ya es una señal en desarrollo incipiente, o sea, inicial. Lo podemos ver, por ejemplo, en el año 2020, en enero, Naciones Unidas, una de las oficinas de las Naciones Unidas, emitió un comunicado declarando al cristianismo y al judaísmo enemigos del progreso. ¿Por qué? Porque se oponen a la ideología de género y a todas las medidas antivida que se puedan decretar en el mundo. Es decir, la cuestión de aborto, la cuestión de eutanasia, etc. Entonces, por esa oposición, se emitió ese comunicado, declarando a la iglesia enemiga del progreso, enemiga del desarrollo hacia una humanidad de acuerdo al concepto de Naciones Unidas, que ya sabemos que es una humanidad dirigida por un gobierno globalista mundial, que es la preparación para el surgimiento del anticristo. Entonces también es una señal en desarrollo inminente. Luego dice, muchos tropezarán entonces. También esta es una señal que ya incipiente en este tiempo. Y la prueba más sencilla, ¿cuánta gente que asistía a las iglesias antes del COVID, el día de hoy ya no están? El día de hoy ya no aparecen. El día de hoy ya no están viviendo nada de cristianismo, sino que más bien se regresaron al mundo. Eso también ya es una señal inminente. Y la palabra de Dios dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, que es una señal pretribulación. Ya estamos viviéndola. Hoy es impresionante la cantidad de personas que están viviendo como hijos pródigos, o el amor a Cristo se les enfrió, o están vacilando en su fe, se están debilitando en su fe, y en lugar de buscar al Señor, están yendo en la dirección contraria. En lugar de buscar al Señor para superar esas situaciones, están yendo en sentido contrario. Por lo tanto, también ya vemos que es una señal de la tribulación incipiente, que nos avisa que está cercana. Luego dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta es otra señal inminente. Solo basta con ver las redes sociales, la cantidad de ataques, de críticas, de juicios que se dan entre hermanos en relación a cuestiones doctrinales o a cuestiones funcionales o operativas de las iglesias, cómo hay de ataques entre unos y otros. Esto significa que se están aborreciendo unos a otros y se están entregando unos a otros. ¿A qué se están entregando? Al vituperio del mundo. Se están entregando para que el mundo los haga picadillo, aunque sea en este momento verbalmente, los rechace, etc. O sea, también vemos que esa señal ya es incipiente, que nos está anunciando lo que vendrá después del arrebatamiento de la iglesia. Si ahorita
que está la iglesia todavía, que es luz y que es sal, aunque sea imperfecta, pero es luz y sal, y está deteniendo la iniquidad. Imagínese el día que la iglesia parta con el Señor y sea quitada de en medio para que se manifieste el inicuo, el anticristo. Esto se va a poner todavía mucho peor. Entonces ya tenemos un anticipo de lo que va a ser la tribulación. Luego dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También es una señal incipiente. Hoy tenemos muchísima gente que está, bueno, ya en la historia, quizá no muy reciente de estos últimos meses, pero en la historia reciente de los años anteriores hemos visto una buena cantidad de personas que se levantan diciendo que ellos son el Cristo que vendría, que está anunciado en la Biblia. Número uno. Número dos, hemos visto también una proliferación de gente que no es creyente, pero que habla como que si ellos tuvieran la solución a todos los problemas del mundo, como los mesías de la humanidad, como los salvadores de la situación de la humanidad en este tiempo. Y eso lo vemos mucho en las cuestiones, por ejemplo, que se han dado. Ahí le puedo mencionar algunos: Bill Gates, Soros, esta gente del grupo de Davos y de Naciones Unidas, que están manifestándose como los salvadores del mundo con sus planes de globalización, o que es lo mismo que la Agenda 2030 de Naciones Unidas o el Plan Reset 21 de Davos, etcétera. Y todo eso pareciera ser que es una solución, es la salvación del mundo. Son falsos profetas y falsos mesías que ya están presentes en este tiempo como una señal incipiente, como una señal inicial de lo que va a suceder en la tribulación. Y luego dice también que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto ya lo habíamos mencionado en el tiempo, cuando hablamos de que se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán y muchos tropezarán. La gente hay muchísima gente que se enfrió en su amor al Señor. Lo vemos en las estadísticas de las iglesias. Yo no he encontrado ninguna iglesia hasta el día de hoy, o tal vez hay una que otra por ahí, pero la gran mayoría, el 99.9% de las iglesias con las que he estado en comunicación, y muy probablemente es lo mismo que se repite a lo largo del mundo, en el 99.9% de las iglesias cristianas, la membresía o la asistencia a las iglesias, ya sea por vía presencial o por vía no presencial, por internet, digamos los servicios o transmisiones por internet, el número de personas se ha visto disminuido en muchos casos hasta el 50%, en algunos pocos más del 50% y en algunos un poco menos del 50%, pero hay una disminución de la membresía de las iglesias. ¿Por qué? Porque al haberse multiplicado la maldad, y una manifestación de la maldad fue el usar mascarilla, las medidas de confinamiento, el distanciamiento social, etcétera, el amor de muchos se enfrió. Y tanto así que incluso en algunas investigaciones, en algunas cosas que se han hecho, resulta ser que la gente sí va a los centros comerciales, va a los supermercados, se amontona en los aviones, pero no va a las iglesias. No es por temor, es por enfriamiento. Esto es un principio, de acuerdo para responder a la consulta que nos está haciendo la hermana Sonia. Sí, esto es un principio de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La negación de la fe, que se dará
mayormente en el tiempo de la tribulación y de la abominación desoladora y de la gran tribulación. Recordemos que en la gran tribulación lo que habrá será la marca de la bestia, y el que se ponga la marca de la bestia cometerá apostasía, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Pero esto ya es un principio de la apostasía, porque apostasía es la negación de la fe a pesar de que yo sé que sí es verdadera, pero la niego. En los hechos prácticos de mi vida la estoy negando totalmente. Sí, este es un principio de apostasía. Así que vemos que, si bien es cierto, todavía no estamos en la tribulación como algunos han afirmado falsamente o erróneamente, ya estamos acercándonos cada vez más a ese tiempo. Ya estas medidas de confinamiento que se dieron en la primera ola del COVID y en parte en algunos países a raíz de la segunda ola, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, van más allá de medidas sanitarias, son medidas de control poblacional para preparar las condiciones para el gobierno mundial. Esto fue un ensayo preparatorio de las condiciones para la implementación de un gobierno mundial que está previsto primero que nada en la palabra de Dios, y segundo que se ve en la manifestación de lo natural, como ya le dije, en los planes en la agenda de la ONU 2030 y en el plan Reset 21 de Davos, que también es apoyado por por la ONU y que de hecho se compaginan el uno con el otro. Así que no estamos muy lejos de estas cosas. Y el día de mañana vamos a, mañana no tenemos transmisión, el domingo seguiremos con la abominación desoladora y la gran tribulación, pero antes de terminar el día de hoy quiero terminar con algo que es importante y que es la conclusión del capítulo de Mateo 24 relacionado con el cronograma de Dios y que tiene suma importancia para nosotros. En Mateo 24, versículos del 42 al 51, Jesús da las instrucciones en relación a toda esta información del cronograma de Dios para los tiempos finales, y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, lo que hablábamos al principio. No debe ser para asustarnos, sino debe ser para tener la esperanza y saber que nos vamos a presentar delante del Señor en cualquier día de estos, y necesitamos estar preparados. Entonces aquí nos dice Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Nosotros ya sabemos que esos tiempos finales van a venir. Por lo tanto, necesitamos velar y cuidar de que nuestra casa, nuestro templo, nuestro templo personal del Espíritu Santo, nuestra familia, no sean robados, no sean deteriorados, no sean... minar significa destruir, ¿no? Entonces, que no sean destruidos, que velemos y que en lugar de ser destruidos los fortalezcamos. Recordemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que nosotros nos afirmemos en nuestra fe, porque esa tribulación será para que nosotros seamos afirmados, perfeccionados, establecidos en el Señor, afirmados en el Señor. Entonces lo que nos toca en este tiempo es velar y afirmarnos en el Señor. Por tanto, dice también la palabra, vosotros estad preparados. La pregunta es, ¿estamos preparados si el Señor viene mañana? Deberíamos estar preparados cada día para irnos con el Señor, habiendo hecho lo mejor hacia la obediencia y hacia la santificación. Así que si no lo hemos hecho, es el tiempo de comenzar. No es mañana, es hoy de una vez. Hoy necesitamos comenzar y enfocarnos hacia
eso que el Señor nos está diciendo. Es que estemos preparados para la venida de Cristo por nosotros, ya sea por muerte, por muerte natural o enfermedad o accidente, o porque sea el arrebatamiento. Debemos estar preparados. ¿Quién es, pues, dice la palabra? El siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Entonces, la palabra: bienaventurado aquel siervo al cual su señor venga, al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir. Hay muchos que están diciendo eso. El señor no viene pronto, el señor se va a tardar. ¿Y por qué están diciendo esto? Note aquí, dice: y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, seguir en su vida de pecado, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que independientemente de lo que podamos pensar sobre si estos que se descuidaron se van al infierno o no, yo pensaría que no, pero sí pensaría que van a entrar en el cielo raspados, así como casi que perdiéndoselo, ¿no? Como por fuego, dice la palabra en 1 Corintios, porque dice que son sus siervos, ¿ya? O sea, les servían, pero se descuidaron, y como se descuidaron, no estaban preparados, y como no estaban preparados, entonces pasaron como por fuego y se perdieron las mejores moradas de la vida eterna. En la casa del Padre. Y entonces lo que este pasaje nos está diciendo, mis hermanos, y es el énfasis, es que velemos y estemos preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Y lo vuelvo a repetir, no deberíamos prepararnos solo porque el arrebatamiento de la iglesia esté cerca, no, deberíamos estar preparados, velando, porque nuestro día de encuentro con el Señor puede ser cualquier día de aquí en adelante. De que lo vamos a tener todo, lo vamos a tener todo. Supongamos que el Señor no viniera por su iglesia en el tiempo de duración de nuestra vida. De todos modos vamos a tener el encuentro con el Señor, porque vamos a morir a la vida física. ¿Y cuándo es ese día de nuestro encuentro con el Señor? Ninguno de nosotros lo sabe. En el libro de Job, si no estoy mal, en el capítulo 14, la palabra nos lo enseña. Dice que en el Señor sabe el día sabe el número de nuestros días, ya los tiene contados. Por lo tanto sabe dónde comenzó nuestra vida y dónde terminará, pero nosotros lo ignoramos, y porque lo ignoramos, eso puede ser mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de una década, nadie lo sabe, pero la posibilidad puede ser dentro de un rato. Entonces debemos estar preparados siempre. De hecho, el que el Señor no nos diera la fecha ni de nuestra muerte, ni de la fecha del arrebatamiento de la iglesia, tiene una absoluta lógica en la naturaleza humana. La naturaleza humana deja todo para última hora, ¿no? ¿Correcto? Si supiéramos cuándo viene el Señor, o si supiéramos cuándo nos vamos a ir a la presencia del Señor, seguro que todo el tiempo antes de ese momento nos descuidaríamos y no caminaríamos ni buscaríamos al Señor, nos pondríamos a buscarlo como locos una semana antes de que venga. Pero el Señor no quiere eso, porque eso no es en nuestro beneficio. El Señor quiere que le busquemos todos los días, porque Él quiere bendecirnos todos los días a través de la obediencia, a través de la santificación. Hemos hablado muchas veces que las bendiciones dependen de la obediencia, y el Señor lo que quiere es que cada día estemos preparados como que si fuera el último día que vamos a vivir en la tierra, para que vivamos en la obediencia y en la santificación, que es lo que trae bendición a nuestras vidas, lo que nos lleva a vivir la vida plena que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Por eso acá insiste mucho que velemos, que nos preparemos,
que no vamos a saber exactamente el día ni la hora en que el Señor vendrá, pero que eso no nos impida estar listos cada día, como que si fuera el último día de nuestra vida, para irnos al encuentro con nuestro Señor. Es una bendición todo esto, realmente. El que el Señor no nos haya dado esa fecha en la cual vamos a morir o esa fecha en la cual Él va a venir, porque si no, viviríamos vidas infelices, desobedientes a la palabra, haciendo lo que se nos da la gana y por lo tanto privándonos de la bendición y de la vida abundante de Cristo para cada uno de nosotros. Esto es una bendición y hay que verlo como tal. Y estar preparados como que si el día de mañana fuera nuestro encuentro con el Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta noche de enseñanza. Pero no hemos terminado la transmisión. No se nos vaya porque queremos orar por usted y por todos los suyos. Solo recordatorio, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala en las redes sociales con sus contactos para que también bendiga la vida de ellos. Le recuerdo también que tenemos nuestros 2 recursos donde están concentradas muchísimas enseñanzas para edificar, exhortar y consolar su vida, tanto en nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, como en la página de internet del ministerio que se llama que se identifica como www.reyesysacerdotes.net. Usted puede acceder a esos 2 recursos total y completamente gratuitos. Solo le voy a pedir que por favor, si entra al canal, marque suscribirse, porque eso nos da algunos privilegios con YouTube en su motor de búsqueda y eso sirve para bendecir a otras personas. Así que le agradeceríamos y ponemos a su disposición esos 2 recursos solo para contarle. En la página de internet tenemos alrededor de 2.300 estudios sobre muchísimos temas de la palabra de Dios que son para edificar su vida en todas las áreas, y en el canal de YouTube tenemos alrededor ya de unos 300 videos de enseñanzas con sus bosquejos también para que edifiquen y exhorten su vida, precisamente para estar preparados para nuestro encuentro con el Señor. Ese es el objeto de los 2 recursos que tenemos ahí, porque nuestro llamado ha sido siempre para preparar a la novia para la venida de Cristo. Así que, mis amados, hemos llegado al final de la transmisión. Vamos a orar por cada uno de ustedes y por los nuestros, así que le voy a pedir que me acompañe en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias, Señor, también por este tiempo de escudriñar tu palabra, Señor, que nos has permitido, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú, Señor, a raíz de esta enseñanza pongas en nuestro corazón un deseo vehemente, Señor, de caminar cada día más hacia la obediencia y la santificación en ti, Señor, a la evangelización y también, Señor, a poner nuestra entera confianza y seguridad en ti, Señor, porque tú permaneces para siempre, eres nuestro Padre y tú no cambias, Señor. Padre, también te pedimos que si alguno de nosotros, Señor, está vacilante en su fe o está en cualquier situación, Señor, desubicado en cuanto a la obediencia y la santificación, tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros a través de esta palabra para que nos reenfoquemos, Señor, y caminemos hacia el cumplimiento de tu voluntad, que es nuestra santificación. Padre, también en esta noche venimos delante de ti, levantando a cada uno de nosotros y los nuestros delante del trono de tu gracia y dándote gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo que está sobre nosotros, Señor, sana al enfermo, restaura al quebrantado, liberta al que está cautivo, saca de la cárcel al que está preso, Señor. Y te pedimos, Padre,
que en este tiempo, Señor, a todos los nuestros que se encuentren en el camino del Hijo pródigo, tu Espíritu Santo los convenza de pecado, Señor, y regresen a tu casa. Que los que se han enfriado en su amor, Señor, tu Espíritu Santo avive el fuego en su corazón y también regresen a ti, Señor, de todo corazón. Y aquellos que estén debilitados en su fe, que tu Espíritu Santo los fortalezca y los restaure a la fe, a la plena fe en ti, Señor. Padre, te pedimos también por cada ministro de la palabra en Guatemala y en cualquier parte del mundo, Señor, que tú, Padre, tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, guiándonos hacia desechar, Señor, toda enseñanza que se aparte de tu palabra, que se aparte de tu voluntad, que es nuestra santificación, y que, Señor, dada la inminencia de los últimos tiempos, tú nos reenfoques a todos, Señor, para preparar a tu iglesia para que sea esa novia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, que tú, Señor, con la que tú te vas a encontrar, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también te pedimos para cada uno de nosotros en esta noche que tú nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos y que tu Espíritu Santo y tus ángeles, Señor, como espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación, es decir, nosotros, Señor, ministre nuestros corazones y nuestro espíritu, Señor, para que esas semillas de tu palabra que han sido sembradas, Señor, en nuestro hombre interior, sean activadas, Señor, y se conviertan en vida en nuestras vidas, en un estilo de vida, Señor, para agradarte a ti, Padre. Señor, en esta noche llénanos del gozo, de tu gozo, Señor, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, Señor, vivamos ese día que tú has hecho, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, en victoria, en bendición y en fructificación, Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por las respuestas a nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu voluntad. Y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Desde ya, Señor, no solo te damos las gracias, sino la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta a esas oraciones, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les recuerdo que el día de mañana no tendremos transmisión. Nuestra primera transmisión de la semana entrante será el domingo a las 8 de la noche para continuar con este tema. Los esperamos a todos si Dios lo permite. Y mientras tanto les envío bendiciones, un abrazo, saludos a cada uno de ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. Que sea un fin de semana de muchísima bendición y muchísimas gracias por sintonizarnos, por conectarnos con nosotros. Es un privilegio para nosotros el tenerlos en estas transmisiones. Un regalo de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga, buenas noches y un abrazo para todos.